Espero que son sustanciosas. Bienvenidos a todos a la reanudación de nuestros seminarios a partir de este trimestre en la UAM Iztapalapa. Bueno, bienvenidos a aquellos que son de otras instituciones, desde luego. Pues me da un gusto recibir al profesor, el doctor Juan Calvo Yagüe, de la Facultad de Ciencias del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Granada. El profesor, bueno, por cierto, la Sociedad Española de Matemática Aplicada concedió su premio al mejor joven investigador correspondiente al 2016 al doctor Juan Calvo, que es profesor en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Granada. Sus trabajos combinan el enfoque teórico con una fuerte componente aplicada de los mismos. Cabe destacar sus aportaciones a las ecuaciones parabólicas y los sistemas dinámicos en conexión con modelos de morfogénesis y desarrollo embrionario. Sus trabajos en teoría cinética con implicaciones en el estudio de distribuciones de materia oscura en galaxias o, más recientemente, su contribución al desarrollo de herramientas computacionales para implementar y calibrar modelos multiescala capaces de describir la proliferación de ciertos tipos de tumores cancerígenos, y sus estudios de ecuaciones de tipo transporte-fragmentación en relación con diversas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, fruto del trabajo que ha realizado es en colaboración con un amplio grupo de investigadores multidisciplinarios en la misma España, Francia, Italia, Estados Unidos. Son casi una veintena de artículos publicados en revistas de alto impacto en el área de matemáticas aplicadas, pero también en astronomía y astrofísica y física multidisciplinar. Pues los dejamos con el doctor Juan Calvo. El título del tema, bueno, nos podrá explicar de qué tratan, ¿sí? Muchas gracias, Juan, y pues adelante. No, muchas gracias a ustedes, a Héctor y los organizadores de este seminario, y también a todos los que están asistiendo, por supuesto. Bueno, mi idea con esta charla en principio es doble. Por un lado, quería introducirles algunas técnicas de modelado para que de alguna forma vean que se pueden utilizar distintos tipos de descripciones cuantitativas para describir un mismo fenómeno o proceso, y que cada una de estas descripciones aporta información relevante, y todas ellas se complementan para darnos una imagen pues, más fiel de estos fenómenos que queremos describir con distintas técnicas. Esa era una primera pretensión. Y la segunda, quizá ya más enfocada a la temática de su seminario, era darles una idea de algunas técnicas de selección y de calibración de modelos que se utilizan en este ámbito, que no son quizá las más estándar, pero que en el ámbito del que nos vamos a hablar funcionan bastante bien y que quizás se puedan extrapolar a otros problemas que ustedes tengan en mente en sus investigaciones. Y todo ello lo vamos a hacer en torno a la temática que anuncia aquí en el título de la charla, en torno a procesos de polimerización de proteínas en el ámbito de enfermedades neurodegenerativas. Bien, para empezar a introducir la temática, primero les tengo que mencionar o recordar qué entendemos por polímeros. De manera informal podemos pensar que los polímeros son macromoléculas compuestas por muchísimas unidades básicas, todas ellas idénticas, repetidas. Y estas unidades básicas reciben el nombre de monómeros. Y a su vez, pues esta concatenación de muchos monómeros puede dar estructuras muy complejas espacialmente, pero la mayoría de los polímeros en esencia están compuestos por cadenas lineales muy largas, como estas que pueden ver aquí en esta foto de microscopio. Y estas estructuras son muy importantes porque forman parte de gran cantidad de materiales, ya sean naturales o artificiales, que juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Por ejemplo, materiales naturales muy relevantes, el colágeno, gelatina, distintos tipos de ceras y de gomas, celulosa. Y luego, estos son polímeros que naturalmente, bueno, que están en la naturaleza de forma natural, valga la redundancia. Y luego están también todos los que la especie humana ha fabricado sin que estén presentes en la naturaleza. De forma que el estudio de los polímeros es un capítulo muy importante en ciencia de materiales. Lo que vamos a ver nosotros aquí es abordar el estudio de polímeros en un ámbito que no es el habitual. Es ver en qué papel juegan los polímeros en relación con enfermedades neurodegenerativas, las cuales pues, son uno de los problemas que tienen nuestras sociedades, no solo porque afecten a seres humanos, particularmente a personas de edad avanzada, sino porque también
afectan a mamíferos que forman parte o bien de nuestra cadena alimentaria o bien de nuestra cadena productiva, principalmente vacas, cabras y ovejas. Y esta frase en negro, pues quizá es bastante tajante, pero yo creo que refleja bien la realidad del estado ahora mismo, ¿no? No se entiende muy bien cómo funcionan estas enfermedades y por ese motivo pues no hay tratamientos efectivos para ellas, ni siquiera para intentar frenar su progresión. Nos queda mucho por aprender para intentar hacer algo útil en este campo. Aún así, parte del problema pues, viene de que, como en el caso de intentar dar algún tipo de terapia contra cáncer, pues no hay una bala de plata, como se suele decir en ese contexto. Hay 200 tipos de cáncer y en el caso de enfermedades neurodegenerativas pues hay muchos tipos distintos también, con sus características propias cada una de ellas. Aún así, sí que es cierto que hay ciertas propiedades que son comunes a muchas enfermedades neurodegenerativas y así surge la agrupación de enfermedades de tipo amiloide, que incluye la mayoría de las que conocemos y que están caracterizadas pues, por dos rasgos principales. El primero es que al comparar con individuos sanos, pues los individuos infectados manifiestan la aparición de ciertos depósitos de proteínas en las células infectadas, que estos depósitos de proteínas son lo que recibe el nombre de amiloides. Por ejemplo, en esta recreación de neuronas, pues serían estos depósitos amarillos que perturban el funcionamiento normal de las células afectadas y aunque la estructura tridimensional puede ser compleja, en el fondo están estos amiloides compuestos por cadenas lineales muy largas de proteínas, que se conoce en este contexto con el nombre de fibrils, o yo creo que la traducción más extendida al español es fibrillas. Entonces, primer rasgo de muchas enfermedades neurodegenerativas es la acumulación de estas fibrillas en las células, digamos, infectadas. Y el segundo rasgo importante es el que tiene que ver con cuál es el mecanismo que transmite la infección de la enfermedad. Y aquí encontramos algo realmente sorprendente, porque el agente infeccioso no es un virus, ni es una bacteria. En el paradigma más extendido acerca de las enfermedades de tipo amiloide, el agente infeccioso es una proteína. Ni un virus ni una bacteria, una proteína. De forma que esta teoría dice que para encefalopatías espongiformes, el responsable de la enfermedad es la proteína prión, que es la que transmite de unos individuos a otros la patología. En el caso de Alzheimer, pues se piensa que tanto la proteína tau como la proteína beta-amiloide juegan un papel en la transmisión de la enfermedad y en su progreso, aunque lo pongo aquí entre interrogación porque esto es un tema que todavía es controvertido. En el caso de Parkinson se piensa que el papel de agente infeccioso lo juega la proteína alfa-sinuclétida, que lo vuelvo a poner entre interrogación porque no es lo único que explica lo que ocurre y es ciertamente controvertido, pero en general tenemos esta teoría de las enfermedades amiloides que en ciertos casos funciona o permite predecir bastante bien lo que ocurre. Es el caso en particular de las enfermedades de tipo prión, que son aquellas que están causadas por la proteína prión. Quizá conozcan algunas de aquí, Kuru en humanos, encefalopatía espongiforme bovina o Scrappy, que son quizá de las más típicas que están, digamos, propagadas por el mecanismo de la proteína tipo prión. ¿En qué consiste este mecanismo? Pues la proteína PRPC, que es la proteína prión, habitualmente la encontramos en muchos órganos de nuestro propio cuerpo y en muchos otros mamíferos. Tiene una cierta estructura espacial y cuando la enfermedad tiene su desarrollo, lo que ocurre es que esta proteína PRPC cambia su estructura tridimensional y pasa a ser de la estructura normal, que es la que tienen aquí a la izquierda, pasa a adquirir la estructura espacial alterada que tenemos aquí a la derecha. Ese es el paso de conformación de la proteína prión. Y la proteína con la estructura espacial defectuosa adquiere unas características que no tiene la proteína prión normal. En particular, la proteína prión defectuosa gana la habilidad de agregarse a otras proteínas prión normales y formar cadenas lineales muy grandes, que es el germen de estos fibrils que hablábamos en la transparencia anterior. Y por, digamos, proponer este mecanismo nuevo de transmisión de enfermedades, le dieron el premio Nobel de Medicina aquí a Stanley Prusiner, aquí a la derecha de esta fotografía, en 1997.
aunque estas ideas pues ya Griffith las empezó a introducir en 1960. En el caso de estas enfermedades, pues este mecanismo de transmisión vía una proteína explica ciertas cosas. Por ejemplo, el Kuru es una enfermedad que la tenían los nativos de Nueva Guinea y se transmitía, se descubrió a posteriori por canibalismo ritual. Individuos que ingerían pues, ciertos tejidos de compañeros que habían muerto. Y de esa forma la proteína pasaba de los individuos muertos a los individuos que la ingerían. Este es un caso muy dramático, pero el caso de la encefalopatía, perdonen que no tengo la herramienta de selección adecuada, en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, pues pasa algo muy parecido. Esto en Europa coloquialmente se conoció como el mal de las vacas locas, o la enfermedad de las vacas locas, que todavía no tuvo un brote muy fuerte en Inglaterra en 1996 y todavía no hemos terminado con este asunto. Aquí el problema es que los ganaderos ingleses usaban, en los piensos que les daban a las vacas, usaban un combinado que obtenían a partir de tejidos de vacas muertas. Digamos que a las propias vacas les daban a comer vacas que ya habían muerto de alguna forma en los piensos que utilizaban. Y eso era lo que transmitía la proteína prion de las vacas infectadas y muertas a otras vacas que así pues, adquirían la enfermedad y morían a su vez y entraban en toda esta cadena. Por su parte, el Scrappy pues, afecta a ovejas y cabras y aquí pueden ver cómo actúa en los nódulos linfáticos. A la izquierda tienen una imagen de un nódulo linfático sano, a la derecha tienen una imagen de un nódulo linfático infectado. Pueden ver que la diferencia es la aparición de estas estructuras en el tejido que están formadas, esos son los amiloides que están formados por cadenas lineares muy largas, que perturban el funcionamiento normal de ese tejido, de ese órgano, y eventualmente pues, pueden llevar a la muerte del huésped. Entonces, para enfermedades de tipo encefalopatías espongiformes, estos mecanismos pues, hay un consenso amplio en la comunidad de que así es como se inicia y progresa la enfermedad. Para otro tipo de enfermedades, tipo Alzheimer o Parkinson, por ejemplo, se sabe que hay depósitos de proteínas en torno a las neuronas afectadas, como en esta recreación se puede ver, en comparación con las neuronas sanas, que no tienen nada semejante, pero no se está de acuerdo en que ese sea el único mecanismo importante. Posiblemente haya muchos más mecanismos que jueguen un papel. Y hay un debate muy fuerte sobre cómo abordar el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, esto es un recorte de un artículo que apareció en Science en octubre de este año, en el cual pues, ellos defienden, o el autor defiende la tesis de que hemos hecho demasiado énfasis en el concepto de amiloides para estudiar Alzheimer y esto ha minado mucho el progreso que podíamos haber desarrollado en el estudio de esta enfermedad. Y de hecho, pues, han publicado un libro que tiene el título de How Not to Study a Disease, The Story of Alzheimer. Con lo cual les quiero decir que es un tema muy controvertido que solamente estudiando polimerización de proteínas podamos entender bien cómo funciona el Alzheimer y podamos hacer algo para paliar sus efectos. Hay muchas más cosas que posiblemente no entendamos que jueguen su papel. Pero en cualquier caso, sí que es interesante, ya sea solo por centrarse en enfermedades de prion o por entender los mecanismos que podrían afectar a otras, entender bien a un nivel cuantitativo cómo funcionan los pasos o las reacciones químicas que dan lugar a esta formación de fibras muy alargadas a partir de las proteínas con estructura espacial defectuosa. Aquí hay una limitación experimental fuerte porque las escalas de tiempo en la cual tienen lugar los eventos que inician todo no son accesibles, entonces solamente podemos hacer inferencias indirectas. De todas formas, en base a la experiencia, el mecanismo más plausible, o el que los biólogos creen más plausible para que se empiecen a formar estas fibras, estos fibrils, es un mecanismo de nucleación más polimerización. Aquí en este diagrama se empieza con las proteínas en verde, digamos, con la estructura espacial defectuosa, que están en forma monomérica y de cuando en cuando colisionarán e intentarán formar una estructura mayor, intentarán combinarse con algún tipo de cinética de acción de masas. Lo que pasa es que para ello hay que saltar esta barrera de energía. Las proteínas en forma monomérica son energéticamente favorables, están en este mínimo local aquí, y si queremos crear una estructura más grande hay que superar esta barrera de energía. Para pocos agregados normalmente esto no se consigue, pero si por casualidad juntamos un número suficiente de proteínas con estructura defectuosa, pues saltamos al otro lado de la barrera de energía
y ya la estructura que creamos con varios monómeros combinados sí es estable y digamos que constituye una semilla iniciática o un fibril iniciático a partir del cual la cadena puede ir elongándose poco a poco. Y esa elongación tiene lugar mediante unas reacciones de polimerización que consisten en que un fibril de este estilo puede reclutar monómeros por cada uno de los dos extremos y de esta forma, añadiendo monómeros en cada uno de los extremos de la estructura, se van creando cadenas lineales cada vez más largas. Esa sería la idea básica de cómo se crean estas estructuras, pero también se cree que hay otros mecanismos que afectan a cómo funciona este guión de cómo es la reacción química, porque habitualmente se observa una catalización que estos dos ingredientes solos no explican. Y se piensa que la fragmentación es un tercer ingrediente importante para catalizar estas reacciones, por el simple hecho de que si ustedes tienen una cadena lineal y la fragmentan en dos, ahora en vez de tener dos extremos disponibles para agregar monómeros, tienen 4. Y si volvemos a fragmentar esas cadenas lineales, pues eso procede de forma exponencial. Tenemos 8, 16, y eso aumenta de manera muy grande el número de posibles sitios a los cuales los monómeros se van a ir agregando, de forma que esa reacción puede proceder mucho más rápido para formar las estructuras lineales. Entonces, en resumidas cuentas, esos mecanismos podrían ser plausibles para explicar la formación de estas estructuras. Lo que ocurre también es que in vivo es muy difícil de poder observar algo, entonces se ha intentado, y se está intentando, entender esto in vitro primero. En particular, pues voy a hablarles de un trabajo de Xu, Ottmans y Radford de 2008, en el cual ellos estudian estos procesos para la proteína beta-2 microglobulina. Ellos preparan una solución de monómeros, aquí a 0 horas, y dejan aquello evolucionar a ver cuánto tarda en formarse estructuras. Y durante un buen rato no vemos nada, pero a partir de las 12 horas, en este caso, ya se empieza a ver que se forman algunas estructuras que para las 16 horas ya son muy patentes, ya tenemos una serie de cadenas lineales formadas a partir de los monómeros. Eso es una reacción concreta, pero ellos estudiaron del orden de 250 reacciones de polimerización in vitro para esta proteína y aquí tienen todos los resultados que ellos obtuvieron. El eje horizontal es el tiempo que se toma la reacción, el eje vertical es el progreso normalizado, que es un número entre 0 y 1, y que mide cuánta cantidad de proteínas está en forma de agregados. Si estamos en 0, todo está en forma de monómeros, si estamos en 1, todo está en cadenas lineales, y los estados intermedios, pues, de forma análoga. Y el código de color, que es importante para las 250 realizaciones, es la concentración inicial de monómeros. Rojos son concentraciones muy altas, azules concentraciones más bajas. Y observamos que todas las curvas que hay tienen una forma de S muy característica. Cuando la concentración inicial es grande, llegamos al plató muy rápido. Cuando no es tan grande, tenemos aquí una fase en la cual prácticamente no pasa nada. Eso es porque no hay fibrillas iniciáticas para que toda la reacción en cadena pueda proceder. Pero en cuanto se crean semillas, ya la transición en forma de S es muy rápida hacia el plató. De manera que entendemos que hay algo catalizando eso que puede ser la fragmentación. De hecho, como les comentaba, pues tradicionalmente los biólogos que han estudiado estos procesos piensan que los ingredientes importantes son nucleación, polimerización y fragmentación. Pero claro, la meta es entender si esto es realmente así, si estos tres son los mecanismos principales, si alguno de ellos no opera, si hay mecanismos secundarios que haya que tener en cuenta. En el fondo, se trata de que como los experimentos todavía no nos pueden dar toda la historia de qué está ocurriendo ahí, reconstruirlo a partir de inferencias de lo que hemos medido experimentalmente. Y ahí los modelos cuantitativos pues, tienen un papel muy importante. En breve vamos a introducir varias perspectivas para dar modelos cuantitativos que los podemos utilizar pues, mezclando todos los ingredientes que nos parezca conveniente. Y van a ver que muchos de estos ingredientes intervienen de forma aditiva, con lo cual es muy fácil introducir o quitar ingredientes. Por ejemplo, podemos pensar que la nucleación es importante, que la polimerización también, que la fragmentación también, las colocaremos en nuestro modelo. Y si queremos añadir otros efectos como de polimerización, pues entrarán de forma aditiva. De manera que podemos crear toda una familia de modelos y empezar a preguntarnos de toda esta familia de modelos cuáles son más plausibles conforme a los datos experimentales que tenemos. Entonces, en el fondo, se trata de hacer ingeniería inversa sobre el mecanismo de reacción que lleva a la creación de estas fibras tan largas, ¿no? Aquí hay un problema de selección de modelos,
cuál es la mezcla de ingredientes más plausible, y luego cuando la mezcla de ingredientes más plausible está determinada, tenemos un segundo problema de calibración, que es determinar los coeficientes asociados a sus modelos. En suma, tenemos un problema inverso de bastante entidad, pero si conseguimos resolverlo, y estamos un tanto lejos, pero si consiguiéramos resolverlo, eso sería muy importante porque eso nos daría una descripción detallada de cómo son las reacciones químicas asociadas, y eso a posteriori nos permitiría intentar ingeniar algún tipo de terapia, ya sea para frenar completamente el progreso o al menos para hacerlo más lento, como mínimo. Esa sería la meta última de plantear todos los modelos cuantitativos, de la cual, insisto, estamos lejos, pero vamos realizando progresos poco a poco. En cuanto a qué tipo de modelos se pueden considerar, no creo que pueda ser exhaustivo porque hay muchísima literatura, pero esencialmente pues, estas categorías son bastante representativas. Para modelos discretos se utilizan variantes de las ecuaciones de coagulación-fragmentación, ecuaciones de Becker-Doring, quizás algunos de ustedes las conocen. Estos son modelos deterministas, se pueden hacer formulaciones estocásticas de estas ecuaciones. También podemos hacer uso de modelos continuos, que son ecuaciones de transporte no lineales, de tipo variantes del modelo de Lysis-Liosov. Este es un modelo que se usa bastante en ciertos tipos de transiciones de fases. Y cuando hacemos sistemas de momentos de cualquiera de estas descripciones, a veces vamos a ir a parar a modelos de tipo SIR, modelos de epidemiología que se han usado bastante últimamente en conexión con la COVID. Pero bueno, son modelos de epidemiología bastante estudiados. Esos serían los posibles modelos que podemos usar. Cabe señalar que no voy a hablar prácticamente nada de los modelos estocásticos, pero los modelos estocásticos son los pertinentes para la primera fase, el lag phase, que es hasta que creamos semillas suficientes como para empezar a subir. Cuando ya tenemos semillas suficientes y empezamos a subir por esta curva, ya la dinámica es esencialmente determinista y sí podemos usar los modelos de los que les voy a pasar a hablar a continuación. Vamos a empezar viendo cómo fabricar o construir modelos discretos, y esto se hace pues, en función a la cantidad de ingredientes que queramos incluir. Aquí les doy una serie de autores que fueron los primeros que propusieron estos mecanismos, pero van a ver rápido que es muy fácil escribir este tipo de modelos. Lo único que hay que ser cuidadosos es con llevar un registro muy exhaustivo de todas las interacciones que pueden tener lugar que nos interese describir. Por ejemplo, imaginen que queremos incluir en los modelos polimerización, síntesis y degradación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir la tarea en dos. Vamos a crear dos especies, vamos a llamar a V la cantidad de monómeros, las unidades individuales, y a los polímeros, a las fibras, vamos a tener especies U sub I, donde la I va a indicar pues, el número de unidades, esencialmente la longitud. Cuántos monómeros componen una fibra de longitud I. Y su evolución pues, va a incluir los distintos efectos que queramos. Aquí señalo que, de momento, para simplificar la descripción, vamos a suponer que cuando se juntan dos monómeros aquello ya es estable y puede todo lo demás proceder. En unos minutos levantamos esa restricción, pero si de momento nos creemos eso, pues los monómeros, vamos a perder monómeros por reacciones de polimerización porque ya van a pasar a formar parte de agregado, que es este primer término que habría aquí. Los monómeros que se pierden se ganan aquí. Y en la ecuación, las ecuaciones para los polímeros tenemos términos de ganancia y de pérdidas. De ganancia porque los polímeros de tamaño inferior al que estamos monitorizando, cuando ganan monómeros aumenta su tamaño, y términos de pérdida porque si miramos a tamaño I, en cuanto se agrega un monómero, eso promociona un tamaño superior y deja de contar en el número de agregados de tamaño I. A su vez, pues si queremos añadir síntesis de monómeros, pues ponemos aquí un término de síntesis en su ecuación. Si queremos degradación tanto de monómeros como de polímeros, pues ponemos los correspondientes términos con signo negativo en las ecuaciones diferenciales para esas especies. Esto en principio es bastante sencillo de formular y admite muchas variantes. En esta variante que estamos señalando aquí, los coeficientes A sub I, que no lo he comentado, pues son las ratios de agregación de un monómero a un polímero de tamaño I. En principio, dependiendo del tamaño del polímero, pues podrían ser más propensos o menos propensos a reclutar monómeros. Eso lo reflejaríamos con coeficientes que pueden depender del tamaño. Y estas ratios de aquí, síntesis, degradación y degradación, las que les había comentado hace un minuto. Pueden considerar el balance de masas para este tipo de modelos. La masa total, en nuestro caso, es la cantidad de monómeros más esta suma de aquí, que es
cantidad de polímeros de tamaño I multiplicados por el propio tamaño que tienen. Eso nos da, en el fondo nos da la cuenta total de unidades que hay, ya sea separadas o formando parte de agregados. Y la evolución en tiempo de esa cantidad pues, no cambia por la polimerización, tiene en cuenta los efectos de creación de monómeros y de degradación tanto de monómeros como de polímeros. Es todo bastante natural, si lo piensan un poco. Se incluye los balances de forma precisa y ya está. ¿Se pueden añadir más ingredientes? Pues sí, y es importante hacerlo. Depolimerización es otra reacción que nos puede interesar. Tenemos una cadena lineal y perdemos una unidad por cualquiera de los extremos. Si eso ocurre, pues aumenta el número de monómeros disponibles, que es este término de ganancia. Y al nivel de las ecuaciones de los polímeros, pues tenemos algo muy similar a la agregación. Si tenemos un polímero de tamaño I más 1 que pierde una unidad, pues pasamos a ganar polímeros de tamaño I. Y si un polímero de tamaño I pierde una unidad, pues perdemos ese polímero porque pasa al grupo de los polímeros de tamaño I menos 1. Y así en general. Si suprimimos la síntesis y la degradación, veríamos que la masa total es conservada, es decir, ni la polimerización ni la depolimerización alteran la masa total del sistema. También podemos añadir fragmentación binaria, que como les había dicho es un ingrediente importante porque pensamos que cataliza las reacciones. Se puede escribir de esta forma, dependiente de dos objetos matemáticos, la B, que nos va a dar la ratio de fragmentación para polímeros de tamaño J, eso es el número de fragmentaciones que esperamos por unidad de tiempo, que podría depender del tamaño de los polímeros. Y luego, cuando hay un evento de fragmentación binaria, nos interesa también saber cuáles son los tamaños de los agregados hijos, digamos, a partir del agregado madre. Eso nos lo da la K sub IJ que colocamos tanto en estas sumas como en estas, que es la función de repartición. Si un polímero de tamaño I se parte, pues en tamaños J e I menos J, ¿qué distintas posibilidades hay para ello? Y esta función pues, cumple propiedades de simetría obvias, positividad y que todas las posibles configuraciones hijas pues, sumen 1. Eso nos describe fragmentación al nivel discreto y otro ingrediente que habíamos dicho hace unos minutos que es importante, la nucleación, también lo podemos incluir. Ahora podemos levantar la restricción de que 2 sea el mínimo tamaño estable y podemos decir pues el mínimo tamaño estable que en principio quizá no se conozca, vamos a decir que es n sub 0. Puede ser 2, 3, 4, 5, lo que fuera. Hay que hacer unos mínimos cambios y todo funciona parecido. En la ecuación de los monómeros habrá un término de pérdida porque tendremos una cinética tipo acción de masas de que n sub 0 monómeros se combinan para crear una primera fibra estable. Entonces aquí en los monómeros lo perdemos y lo adquirimos al tamaño n sub 0, el mínimo polímero estable. Por lo demás, todo es parecido, solamente que los índices de algunas sumas hay que restringirlos a empezar al mínimo tamaño estable. Y las ecuaciones para tamaño estrictamente mayor que n0 pues no tienen mayor cambio. Con lo cual, ya ven que podemos incorporar los ingredientes de una manera muy cómoda a este tipo de descripciones, por lo menos sobre el papel. Otra cosa es que nos permitan obtener conclusiones interesantes. Pero una vez que se plantea esto, pues sí que se pueden intentar hacer inferencias en torno a selección de modelos y en torno a calibración de los mismos. Y continuando con el trabajo experimental que les mostré antes, ellos hacen este doble enfoque. Y aquí hay un par de ideas que quizá les resulten interesantes, de cómo proceden ellos y cómo se puede extrapolar su técnica. Ellos no saben qué ocurre experimentalmente, entonces dicen, vamos a proponer 21 mecanismos distintos, que son los que hay en esta tabla, que combinan pues, que haya fragmentación, que no la haya, que la polimerización tenga unas ratios distintas, dependiendo de los 21 mecanismos, y también el n sub s que hay aquí arriba es el tamaño mínimo que tiene el primer fibril estable. En el caso del primer modelo, pues necesito combinar 6 monómeros para tener algo estable. En el caso del segundo, pues con 1 ya puedo empezar. En el caso del tercero necesito 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que formulan estos 21 modelos, simulan y comparan con sus resultados experimentales y mediante un criterio de tipo Akaike, pues hacen un ranking de todos los modelos. Y aquí meten pues, el residuo de los mínimos cuadrados, el ajuste a los datos y luego lo ponderan con el número de parámetros de ajuste que tiene el modelo. Esta es esta columna de aquí. Los modelos que ellos usan tienen entre 4 y 10 parámetros. En principio, lo que les he mostrado hace unos minutos, habría muchos más parámetros, pero ellos congelan muchos de ellos y al final acaban con descripciones con pocos parámetros. Y su mejor modelo es este que está aquí señalado,
y la predicción es que si este es el modelo más plausible de los 21, ellos indirectamente infieren la fragmentación está presente como mecanismo catalizador y el mínimo núcleo estable para beta-2 microglobulina, que era la proteína que ellos están estudiando, el mínimo núcleo estable tiene que tener 6 monómeros combinados. 5 o menos no es energéticamente favorable y diría esta inferencia que espontáneamente se disolvería. Entonces ya ven que este esquema pues, se puede usar en este contexto para intentar inferir cuál es la ruta que ha seguido la reacción de polimerización. Y hay otros trabajos más recientes también en este tipo de línea, usando modelos discretos. Paso ahora a mencionarles algunas dificultades que tiene trabajar con estos modelos discretos, que vienen pues, prácticamente todas motivadas por el hecho de que las cadenas lineales con las que se trabaja son muy largas, pueden tener varios millones de monómeros combinados en una única cadena. Y esto hace pues, el análisis matemático del modelo tal cual, lo hace bastante complejo, un sistema de ecuaciones diferenciales extremadamente grande, con eventualmente muchísimos parámetros de ajuste, y luego también las simulaciones numéricas en principio son una cosa de bastante entidad porque son sistemas muy grandes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Shu, ellos no van a 10 elevado a 6, ellos dicen hay del orden de 2000 unidades. Entonces, su sistema de ordinarias tiene 2000 ecuaciones, que es algo medio tratable. Pero si vamos a números tan grandes, ya deja de ser tratable. Entonces, es muy natural intentar pasar a un modelo continuo. En vez de escribir los polímeros contando el número de unidades, pasar a una descripción de tamaño o longitud, donde el tamaño es una variable continua. Y pasamos a una ecuación en derivadas parciales. Entonces, cuando uno observa las ecuaciones diferenciales ordinarias, ve cantidades de esta forma para las ratios de attachment o agregación y cantidades de esta forma para las ratios de detachment o de polimerización, que son aproximaciones en diferencias finitas a derivadas de primer orden. Entonces, pues es bastante natural pasar a un modelo continuo a partir de esas expresiones. Para intentar darle a esto un poco más de rigor o fundamento, se puede introducir un parámetro pequeño, epsilon, reescalar los tamaños e introducir una variable continua así y estudiar el límite cuando epsilon tiende a 0. El parámetro pequeño es el inverso del tamaño promedio de los agregados, que hemos dicho que es muy grande. Y en virtud de ese tamaño promedio, pues se puede estudiar cómo desarrollar el modelo discreto y se ve que al orden más bajo nos da unas ecuaciones de campo medio, que son las que ahora les paso a comentar. La primera corrección es de orden epsilon y es de tipo difusivo, es una derivada segunda en la variable tamaño de los polímeros. Y a partir de ahí pues, se puede intentar funcionar. Y varios matemáticos, entre ellos los que les señalo aquí abajo, han hecho un estudio riguroso del paso al límite. Y es importante hacer el estudio riguroso porque lo más delicado aquí es cuando vamos al modelo continuo, a las ecuaciones de campo medio, qué condición de contorno nos vamos a encontrar. La condición de contorno es la que codifica qué pasa con los agregados de tamaño más pequeño. Y eso es un tema delicado. Pero históricamente o cronológicamente esto no funcionó así porque el modelo continuo lo plantearon esta serie de investigadores ad hoc. Dijeron, los modelos discretos de finales de los 90 tienen esta estructura, la estructura análoga de los modelos continuos es esta, donde todas las sumas se cambian por integrales para la fragmentación, para la colecta de ganancia aquí de polimerización, etcétera, etcétera. Y eso lo plantearon de primeros principios, sin deducirlo a partir de un modelo discreto. E introdujeron algunos aspectos que son importantes. Ellos dijeron, vamos a considerar solamente tamaños mayores que un cierto x sub 0, que es el tamaño mínimo estable de los polímeros, y la x se va a mover de x sub 0 hacia tamaños superiores. Y como condición de contorno vamos a poner 0, no lo explican por qué, pero esencialmente es la más sencilla para permitir el análisis. Aún así el análisis no es nada fácil, entonces lo que ellos hacen con estos modelos es tomar una clausura por momentos, que el hecho de haber tomado ratios de agregación constantes facilita ese trabajo. Y cuando hacen ese tipo de clausura, pues pueden llegar a ecuaciones diferenciales ordinarias del estilo de las que ven aquí. Y de hecho, el proceso es paralelo para los modelos discretos y para los continuos. Para los discretos que les mostré hace un tiempo, consideran la abundancia de monómeros y luego toman momentos en la suma de todas las abundancias de polímeros, que eso es el número de agregados, y luego la masa en forma de polímeros, que va a ser esta cantidad Z. Y para ratios bien elegidas, digamos, si no hay demasiada libertad en los parámetros, se puede cerrar el sistema con estas tres magnitudes y es este sistema dinámico de aquí. Esto lo hicieron Novak y colaboradores en 1999.
Y en el continuo, pues todas las sumas mutan a integrales. Tenemos la cantidad de monómeros, la V, el primer momento de la distribución de polímeros, el momento de orden 0, perdón, que es la cantidad de polímeros que hay, y también el momento de orden 1, que es la masa que hay en forma de agregados. Y esas tres magnitudes, bajo ciertas hipótesis sobre las ratios, se puede cerrar este sistema con tres ecuaciones y este es prácticamente análogo al que tienen a la izquierda. Y los dos, a su vez, son muy parecidos a modelos de tipo epidemiología, de tipo Susceptible Infected Recovery, que posiblemente conozcan de otras charlas, porque estos últimos meses pues, hemos hablado bastante de este tipo de modelos, por motivos un poco desagradables. Pero, en fin, la historia es que se puede hacer una analogía cuando en cualquiera de estos dos recuadros miran y no hay ni U ni Z, eso es que no hay enfermedad. Tenemos un equilibrio que es esencialmente lambda partido por gamma, ese es el equilibrio sin enfermedad, y hay un R sub 0, un número reproductivo básico asociado a estos sistemas dinámicos, de forma que cuando el R sub 0 es menor que 1, este equilibrio sin enfermedad es estable. Pero cuando el R sub 0 asociado a estos sistemas dinámicos es mayor que 1, el equilibrio sin enfermedad le cede su estabilidad a otro equilibrio con enfermedad, el cual ya sí es estable, y esto es una forma de describir pues que la enfermedad en ese caso progresaría. Y el R sub 0, por supuesto, no tiene una fórmula sencilla, pero se calcula a partir de los parámetros que aparecen en esta descripción. Entonces, esta es otra forma en la cual se puede obtener información con modelos sencillos. Bien. Volviendo al modelo del prión, ese modelo se planteó in vivo, tenía ratios de degradación de las especies y ratios de síntesis, y cuando hacemos estudios in vitro no esperamos que eso juegue un papel porque las escalas temporales in vitro no son lo suficientemente grandes como para que haya degradación o síntesis. Entonces, un modelo in vitro más razonable podría ser este que les planteo aquí, donde de paso aprovecho para introducir depolimerización dependiente del tamaño y también hacer la polimerización dependiente del tamaño. Ese sería un modelo in vitro más razonable. Este modelo tiene fragmentación, pero vamos a hacer por un minuto el ejercicio de pensar que no hay fragmentación y vamos a suponer que la condición de contorno es algo que tenemos que ser flexibles para acomodar cierta fenomenología. Si hacemos eso, y si también hacemos una transformación extra, que es decir, la ecuación de los monómeros es equivalente a que haya conservación de masa, porque aquí no hay nada que degrade el sistema, entonces vamos a cambiar la ecuación de los monómeros por la conservación de la masa. Y vamos a quitar la fragmentación, como les decía hace un minuto. Si hacemos eso, llegamos a un modelo más básico, pero es muy interesante que es un modelo que ya existía de hace 70 años, de finales de los 50, de hecho. Es el modelo de Lipschitz-Liosov, que aparece en un ámbito completamente distinto. Es esta ecuación en derivadas parciales aquí, en esta formulación que les he dicho, cambiamos la evolución de los monómeros por una conservación de masa. Y este modelo no tiene nada que ver con la polimerización de proteínas. Es un modelo que ellos crearon para describir transiciones de fase en cierto tipo de disoluciones, por vía de formación de agregados. ¿Qué esperamos que haga este modelo? Pues no sé si tienen familiaridad con las ecuaciones de transporte. El modelo que les acabo de presentar es una ecuación de transporte no lineal. Entonces, la ecuación de transporte más sencilla, que sería esta que ven aquí, lo que hace es trasladar la condición inicial mediante un campo de velocidades, que en este caso es un campo constante, el campo que nos da el número A. Si A es positivo hacia la derecha, si A es negativo hacia la izquierda. En el caso del modelo que les puse antes, el campo de transporte no es constante, depende de la propia solución y ya no tenemos trayectorias rectas, es todo bastante más complejo, pero la idea, digamos, más intuitiva es eso, es que hay un transporte de la configuración inicial de polímeros que pudiera haber. En términos abstractos, la descripción de Lipschitz-Liosov trata de una mezcla de monómeros y agregados, siendo monómeros o agregados lo que convenga a la aplicación. Y de hecho, habitualmente cuando se aplica este modelo es en procesos industriales como fabricación de pinturas, por ejemplo. Aquí le estoy llamando U de Tx a la distribución de agregados en función del tiempo y de su tamaño X. También tenemos una concentración de monómeros, V de T, análogo a la notación que usamos para los otros modelos anteriores. La masa total la vamos a llamar ρ. El momento de orden 0 será el número de agregados que hay y el momento de orden 1, el tamaño o la masa total en forma de agregados.
Y aquí hay unas ratios, la A de X es attachment, la D de X es detachment, que nos describen cómo se agregan los monómeros a los agregados preexistentes o cómo se desacoplan los monómeros de los agregados preexistentes, que podría depender del tamaño de los agregados, esas ratios. Bien, la aplicación clásica de este modelo que dieron Lipschitz y Iosov es a un proceso que se conoce con el nombre de maduración de Oswald ripening en inglés, que aparece en varios procesos industriales y que esencialmente consiste en que aquellos agregados más grandes de la mezcla van a aumentar aún más su tamaño porque lo van a hacer consumiendo los monómeros que se desprenden de los agregados de menor tamaño. Y aquí tienen una muestra con nanopartículas de litio. Empezamos con un montón de monómeros en esta configuración, pero poco a poco los agregados más grandes son los que van, digamos, fagocitando los monómeros que hay sueltos y al final sobreviven pocos agregados que son muy grandes y eventualmente se produce una transición de fase, que es que en términos del modelo matemático aparece un agregado de tamaño infinito y en términos de experimentales lo que ocurre es que ya los agregados tienen un tamaño tan grande que se pueden observar directamente. En términos cuantitativos también es interesante describir esto porque es bastante análogo a consideraciones que van a ocurrir cuando intente aplicar este modelo a la formación de los fibrils, que hablábamos hace unos minutos. Para Lipschitz y Iosov, la ratio de agregación en sus procesos industriales era proporcional al tamaño a un tercio, el tamaño era volumen, entonces un tercio nos da el diámetro del agregado esencialmente, mientras que la ratio de desagregación no dependía del tamaño de estos agregados. Para ponderar los efectos es cómodo incluir aquí una función auxiliar, una ratio relativa de cómo de fuerte es la depolimerización frente a la polimerización. Y en particular nos interesa el valor de esa magnitud para agregados de tamaño 0, por motivos que dentro de unos minutos podrán comprender. En el caso de Lipschitz y Iosov, esta ratio relativa vale más infinito en tamaño 0 y luego decrece. Es una función monótona, lo cual nos permite reescribir el campo de transporte de esta forma y aquí se ve muy claro qué es lo que ocurre. El campo de transporte nos dice si los agregados crecen, si el campo de transporte tiene signo positivo, o decrecen si tiene signo negativo. Y el signo solamente depende de esta diferencia de aquí. De forma que hay un tamaño crítico que depende del tiempo, que es este número de aquí, y los agregados que sean mayores que ese tamaño crítico son tales que el campo de transporte apunta hacia la derecha, eso es que aumenta su tamaño. Y los agregados con tamaño menor que este tamaño crítico están en la zona en la cual el campo de transporte apunta hacia la izquierda, eso es, disminuye el tamaño. Y eso es el mecanismo que da esta transición de fase que les había mostrado de que al final solo sobreviven unos pocos agregados de tamaño muy grande porque han incorporado todos los monómeros que se han generado por la evaporación de los agregados pequeños. Bien. En términos matemáticos, todavía este proceso no se entiende del todo bien. Los problemas matemáticos que hay abiertos son sobre todo de comportamiento a tiempo largo, pero sí que es cierto que todas las teorías que se han planteado hasta la fecha sobre este modelo, principalmente por los matemáticos que les señalo aquí abajo, tratan del caso en el cual no hace falta una condición de contorno para esta ecuación, porque a tamaño 0 el campo de transporte apunta hacia la izquierda, hacia afuera, es decir, no hay necesidad de incorporar información de qué pasa a tamaño 0 para que el sistema esté bien determinado. A nosotros nos interesa una situación muy distinta. Y de hecho, vimos recientemente que si nosotros empezamos con el modelo de Lipschitz-Iosov con un campo de transporte que apunta hacia afuera, en ciertos casos podemos fabricar ratios relativas cóncavas de manera que la cantidad de monómeros va a ser logarítmicamente divergente, lo cual es contradictorio. Lo que pasa realmente es que en tiempo finito la cantidad de monómeros pasa por encima de la ratio relativa en el origen y en ese momento el campo de transporte cambia de orientación, pasa a apuntar hacia tamaños positivos y entonces ahí para determinar la evolución sí que hay que especificar una condición de contorno, si no el sistema no está bien determinado. E insisto mucho en esto porque la condición de contorno, lejos de ser un problema matemático, es una oportunidad. Es una oportunidad para incluir información en nuestro problema original de los polímeros sobre los mecanismos de nucleación. La nucleación va a venir incorporada en forma de la condición de contorno aquí. Entonces, esta estructura nos permite, como ya habíamos visto, añadir muchos ingredientes si queremos, fragmentación y otro tipo de efectos entrarían de forma aditiva, y la condición de contorno que estamos obligados a poner en cuanto los monómeros superan este valor
la vamos a aprovechar para describir la nucleación, la creación de fragmentos de tamaño cero en este paradigma. De paso, aprovecho para decirles que para la aplicación clásica, la X media volumen, pero para nosotros la X mide longitud. Estamos hablando de problemas con dimensiones distintas. O sea, es una aplicación formalmente es igual, pero el sistema que estamos describiendo es muy distinto. Y volviendo a lo que les comentaba hace un minuto, pues aprovechamos esta condición de contorno para introducir la nucleación como una función de la cantidad de monómeros disponibles. Si queremos una cinética de acción de masas, pues será una ley de potencia de VDT. Si queremos otra función, pues colocaremos otra función más sofisticada. Pero lo que sí que vemos rápido es que esto juega al papel que tiene que jugar, porque cuando calculamos la derivada en tiempo de la cantidad de monómeros, vemos que eso aumenta conforme al ritmo de nucleación que hemos puesto, de manera que eso codifica efectivamente la creación de nuevos agregados estables que luego poco a poco se van a ir elongando. Para estudiar este tipo de efectos, pues como les comentaba, no había una teoría matemática porque hasta ahora a nadie le había interesado estudiar este régimen. El régimen relevante era el régimen industrial, que era el régimen sin condición de contorno. Entonces intentamos hacerlo mejor para dar un marco matemático en el cual estudiar este problema, y el resultado que pudimos obtener es del estilo de este, que nos dice que bajo ciertas hipótesis suficientemente generales sobre las ratios que intervienen, el problema tiene solución, la podemos representar en términos de las curvas integrales del campo de transporte, y esta solución podría ser local en tiempo o global en tiempo. Y ambas alternativas son importantes, y ambas alternativas se dan. Si la solución es global en tiempo, pues ningún problema. Eso quiere decir que tenemos monómeros suficientes como para mantener la nucleación durante todo el tiempo que estemos mirando el sistema. Si la solución no es local en tiempo, el problema que hay, seguro que es que la cantidad de monómeros se hace pequeña antes de tiempo. Digamos, llega a alcanzar el umbral phi sub 0 en un tiempo finito. Y cuando este umbral se alcanza, ya no hay monómeros suficientes para mantener la nucleación y hay que cambiar de tipo de descripción. Y ambas dinámicas tienen lugar. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, si la ratio relativa cumple esto, la solución es global, no gastamos los monómeros a un ritmo demasiado grande. Y también tenemos ejemplos de lo contrario, en el cual los monómeros se gastan muy rápido y la nucleación deja de jugar su papel pasado un tiempo, que son duales de lo que les comenté antes. Eso se obtienen con ratios relativas convexas. En cualquiera de los casos, pues, tenemos ya un marco matemático en el cual se pueden plantear ciertas cuestiones de, digamos, discriminación o determinación de modelos, por lo menos. No quizá tanto diferencia de parámetros, pero sí discriminación de modelos. Y esto le queda mucho por hacer, pero hemos dado algunos pasos tímidos en esa dirección que les querría explicar en los minutos que nos quedan. Volviendo a las mediciones de Xu, Omans y Radford, nos planteamos si los modelos continuos pueden reproducir esta dinámica. De hecho, nos planteamos algo bastante menos ambicioso, que es intentar ver cuáles de los modelos que podamos plantear son coherentes con el hecho de que los fibres que se observan in vitro son estables. Durante todo el tiempo que dura la reacción química no se disuelven espontáneamente, que es algo que, si lo pensamos con respecto a las reglas que hace unos minutos habíamos discutido, no es tan natural, porque habíamos dicho que hay una catalización por fragmentación hasta que llegamos al plató. Pero llegar al plató implica que ya no hay casi monómeros libres porque los hemos incorporado. Y si la fragmentación sigue funcionando, entonces vamos a ir creando agregados cada vez más pequeños y estos agregados no van a poder volver a crecer porque ya no hay monómeros disponibles. Entonces, si la estructura matemática del modelo fuera tan sencilla, observaríamos que los agregados se van volviendo cada vez más pequeños hasta que desaparecen, que es algo que la gente de coagulación-fragmentación, la comunidad matemática, conoce como shattering o como formación de polvo. Y esto in vitro no ocurre. Entonces la pregunta que nos hicimos era mucho más elemental que si damos un modelo totalmente plausible con las mediciones. La pregunta era, ¿podemos dar un mecanismo para la reacción que sea plausible con el hecho de que los fibres no se disuelven, no hay un fenómeno de shattering? Esa es la pregunta que intentamos contestar. Y hay muchas combinaciones que se pueden probar. Nosotros solamente probamos 5. Y estudiamos el comportamiento a tiempo largo y vimos si era coherente o no. Y de hecho, la mayoría de las veces no lo es. Ahora les voy a explicar qué tipo de variantes fueron las que consideramos. Consideramos ratios de polimerización constantes, que no es lo más realista, pero fue el caso que supimos estudiar en su momento. En un primer modelo, pues la combinación que intentamos fue polimerización más depolimerización. Aquí no hay nucleación, la condición de contorno es 0.
Y observamos que el comportamiento a tiempo largo de este modelo no es razonable porque crea una delta de Dirac en un tamaño específico, que eso es algo que no se observa, en particular porque a la mínima corrección difusiva que haya, esa configuración es inestable. Entonces, esta dinámica no es razonable. Entonces, este modelo, en principio, eliminado. Variante del mismo, sin nucleación todavía, pero con fragmentación. Pues lo estudiamos y ocurre lo que nos tememos, que la fragmentación crea este fenómeno de shattering, que era el que pretendíamos evitar. Entonces, esta combinación tampoco es razonable. Una tercera combinación fue, vamos a añadir la nucleación en forma de una cinética de acción de masas, que esto ya será más realista. Si no hay fragmentación, a pesar de todo, se crea una dinámica de shattering, una concentración a tamaños cero, esencialmente, a lo largo del tiempo. Y si a este modelo le añadimos fragmentación, pues todavía peor, porque efectivamente la fragmentación hace lo que les comentaba hace unos minutos. Primero cataliza todo, pero luego destruye los agregados que ya han consumido todos los monómeros que había. Y eventualmente se da otro fenómeno de shattering que no es realista. La quinta combinación que probamos es la que nos pareció más plausible en el aspecto que les paso a explicar. La combinación es la siguiente. Tenemos nucleación en forma de cinética tipo acción de masas, tenemos polimerización, tenemos fragmentación y la depolimerización interviene de forma muy importante y aquí la variación es que en vez de considerarla creciente en los tamaños, la consideramos decreciente en los tamaños, de forma que los agregados más largos son más estables frente a perder unidades por los extremos. Pues si estos efectos se equilibran bajo unas ciertas hipótesis técnicas, lo que se puede demostrar es que la ecuación estacionaria admite soluciones no triviales. Y es un primer paso que interpretamos como que bajo esos ingredientes es posible observar fibris que no sabemos si son estables en sentido matemático, pero que el comportamiento a tiempo largo es que hay soluciones estacionarias, con lo cual al menos es un modelo plausible para intentar seguir trabajando. Es un primer paso muy tímido, pero ya ven que podemos hacer este tipo de inferencias no ajustando a datos, sino haciendo algo bastante más embrionario, si quieren, que es ver si el comportamiento dinámico es coherente con lo que se observa o no, a grandes rasgos, sin entrar a ajustar datos. Bien, y posiblemente ya haya consumido casi todo mi tiempo, no sé cuánto quedaría. Vamos bien, creo que 5 minutos más o menos. De acuerdo, pues en 5 minutos voy a intentar darles una breve idea de técnicas de calibración no paramétricas en este contexto, que es algo que en principio suena un tanto extraño, pero que el grupo de Magui Dumi, que han intentado hacer, llevan ya varios años haciéndolo con modelos de este tipo, y son ideas relativamente exitosas. No para modelos tan complicados como este todavía, pero sí que ellos lo han venido haciendo en modelos un poco más sencillos, particularmente para extraer ratios de fragmentación, y les ha funcionado razonablemente bien. Y a ver si en unos minutos les puedo dar la idea de cómo funcionan estas técnicas. Ellos trabajaron mucho con ecuaciones que aparecen al describir división celular. Y son ecuaciones muy parecidas, son variantes más simples de los modelos tipo prion que habíamos mencionado antes. Por ejemplo, tienen esta estructura. Y el problema de diferencia que ellos hacen es, suponiendo que yo conozco el campo de transporte G y suponiendo que conozco la K minúscula que me dice cómo se reparten los trozos de los fragmentos una vez que hay un evento de fragmentación, puedo inferir la ratio de fragmentación. Ese es un problema tipo. Normalmente no vamos a tener tanta información, pero es un paso intermedio. Y ellos dicen, pues se puede intentar hacer una calibración de la B, que es un objeto continuo, una calibración no paramétrica, es decir, no dar una forma a priori de la B y ajustar los parámetros a datos, sino decir, yo no conozco nada de B e intento inferirla entera, su expresión analítica, virtualmente. Eso sería una calibración no paramétrica. ¿Por qué ellos ven plausible hacer esto en este tipo de sistemas? Porque se conoce el comportamiento a tiempo largo, ese es el truco. Al pasar al comportamiento a tiempo largo ganamos mucha información y podemos pasar a un problema estacionario. En el caso de estas ecuaciones, el comportamiento a tiempo largo, ellos fueron parte de los matemáticos que lo estudiaron, y el comportamiento a tiempo largo es esencialmente lineal. Hay un valor propio dominante, que en el contexto en el que ellos lo estudiaron lo llaman parámetro de Malthus, que es el que controla la dinámica, y esencialmente pues, lo que hay que hacer para determinar el comportamiento a tiempo largo es estudiar el problema de valores propios de esta ecuación, que sería este problema estacionario. Meten aquí un valor propio que en principio no lo conocen, intentan resolver esto para sacar un perfil estacionario, sería este U caligráfica,
Y por motivos técnicos también pasan del problema de valores propios al problema adjunto. El problema adjunto nos determina una función phi que es importante para describir lo que ocurre. Porque lo que termina ocurriendo es que cuando conocemos el valor propio, pues si estamos dispuestos a reescalar exponencialmente en tiempo nuestra solución u de ty, se va a parecer cada vez más a este perfil u caligráfica que obtenemos del problema de valores propios, y la convergencia viene dada por un peso que es la solución del problema adjunto. Ahí es donde interviene la solución del problema adjunto. Nos varía cómo de importante es esta convergencia dependiendo de los tamaños. Pero esencialmente el comportamiento a tiempo largo lo describe el perfil, la solución del problema de valores propios. Y ahora, para hacer inferencias sobre la B mayúscula, eso es precisamente lo que se hace. Experimentalmente se mide el valor propio, que eso se saca con una serie temporal, se mide el perfil estacionario, que cuando ha pasado suficiente tiempo, pues aproximadamente lo tenemos, y se plantea uno el problema de valores propios, donde la incógnita ya no es la U, la incógnita es la B, conociendo lambda y conociendo G y conociendo kappa también, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos B cuando conocemos todas las demás magnitudes? Pues en principio hay un cierto nivel de ruido, que vamos a llamar epsilon, que condiciona el problema, pero en principio lo que se hace es intentar resolver esta ecuación para B. Y eso es un problema que tiene varias dificultades. Por ejemplo, cuando el perfil estacionario que medimos se anula, no podemos resolver para B, entonces hay que resolver para el producto de U por B, pero bueno, se puede hacer, se plantea esto como una ecuación de operadores y queremos invertir este operador de aquí que nos daría, si lo invertimos, nos daría el producto, la recuperación del producto U por B. Y este problema está mal puesto en términos matemáticos. En cuanto discretizamos, tiene un condicionamiento muy malo y hay que tener cuidado con el tipo de técnicas que se usan, pero ellos introducen dos técnicas de regularización que en este contexto funcionan muy bien. No es la regularización de Tikhonov clásica, que igual están ustedes habituados a usar. Son dos técnicas ad hoc para este problema. Una es el método de filtrado, que ellos dicen la ecuación de operador que tengo que resolver. Le paso un filtro, que es hacer una convolución por un regularizador de tipo modifier en la exponencial con soporte compacto, que posiblemente conozcan cómo funciona, controlado por un cierto parámetro alfa. Y bajo ciertas hipótesis, pues el problema regularizado de esta forma tiene una única reconstrucción para la ratio de fragmentación, para la ratio de fragmentación, que se parece a la auténtica en una cantidad de este tipo, que depende del alfa, del nivel de ruido y del alfa dividiendo. Y ahora aquí el balance que hay que hacer es cuál es el alfa óptimo en función del nivel de ruido para que esta aproximación sea lo mejor posible. Otro método que dan ellos para hacer esta calibración no paramétrica es, en vez de regularizar pasando un filtro, es regularizar añadiendo un término extra a la ecuación, que lo llaman ellos el método de quasi-reversibility. El término extra que se añade es este, que de alguna manera da regularidad extra, y el grado de regularidad extra que la da lo pondrá este parámetro alfa. De nuevo, ellos hacen su análisis y ven que la reconstrucción que se obtiene resolviendo numéricamente esta ecuación se parece a la B auténtica, de manera que su distancia es la dada por esta cantidad. De nuevo, hay un término que es proporcional al nivel de regularización y otro que es proporcional al nivel de ruido dividido por el nivel de regularización, y otra vez se trata de encontrar el nivel de regularización óptimo para que esta distancia sea la más pequeña posible. Pero bueno, en general estas técnicas en este contexto funcionan bien. Aquí tienen algunos de los resultados que ellos tienen. Ellos hacen las simulaciones directas para obtener ya la solución auténtica del problema de inversión y luego invierten. Si no hay ruido, la reconstrucción es muy buena, como pueden ver aquí. La roja es la solución real y las punteadas son las que ellos obtienen con estos dos métodos. Y si el nivel de ruido está presente, pues la reconstrucción es peor. Cuando el nivel de ruido es aceptable, pues la reconstrucción también es aceptable, y si aumenta el nivel de ruido, pues aquello se va degradando. Pero en cualquier caso, ellos tienen una cierta metodología que permite hacer inferencias no paramétricas razonables en contextos algo más sencillos que el que nos interesaría, y por eso es por el hecho de que hay esperanza en que si perfeccionamos esas técnicas podamos hacer inversiones no paramétricas en el caso de estos modelos de polimerización. Estamos muy lejos todavía, pero hay un cierto itinerario que pretendemos seguir. Y prácticamente ya para terminar, pues hay una serie de aspectos que he tratado muy de pasada, entonces les quiero dejar aquí algunas referencias por si algunos de ellos les interesaran más. Modelos para las fases iniciales, que son esencialmente estocásticos, pues tienen estos tres trabajos. Por ejemplo, hay más, por supuesto, pero de aquí pueden empezar a tirar del hilo.
Otras clausuras de momentos, pues los grupos de Knowles, Thomas Knowles y de Michel Vendruscolo en Cambridge han trabajado mucho sobre esto, hacen trabajo con mezcla de modelos y experimentación en la cual hacen uso de muchas técnicas de sistema de momentos. En cuanto al tratamiento matemático de cómo pasar del discreto al continuo, obteniendo una condición de contorno de forma rigurosa, estos trabajos se han dedicado a esa materia. Los 3 primeros son para modelos deterministas, el cuarto es también para modelos deterministas, pero hay un preprint en el cual lo hacen para modelos estocásticos, que no lo han publicado, pero está disponible en la página de los autores, por si a alguien de ustedes le interesara este aspecto. Y luego la simulación numérica de las ecuaciones no es de las ecuaciones continuas que hemos manejado, en particular del propio modelo de Lipschitz-Liouvsov, que es la versión más sencilla, no es en absoluto trivial. Aquí, recientemente, es Thierry Boudon y sus colaboradores los que más trabajos han desarrollado. En particular, pues han utilizado métodos de tipo bueno, que quizá los conozcan, son específicos para ecuaciones hiperbólicas y se generalizan a este contexto. Y yo creo que me voy a detener aquí y ya quedo a su disposición para si quieren formular cualesquiera preguntas sobre lo que les he comentado. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu plática, bastante, ahora sí que tiene de todo. Entonces abrimos rondas de preguntas o comentarios ante el público. Quien quiera levantar la mano en el chat o hablar es bienvenido. Alguien que se anime de los estudiantes. ¿No? Bueno, el doctor Gabriel. Adelante, Gabriel. Sí, pues gracias, Juan, por esta charla. Digo, no conozco mucho de los temas que están ahí, mucho menos de los temas de ecuaciones diferenciales o los modelos dinámicos para tratar de escribir fenómenos tan complejos como los que describes. Digo, aquí en el grupo de trabajo está Héctor, que es el que se dedica más a esta área. Y yo me gustaría preguntarte, digo, desde el punto de vista estadístico, por ahí veo que todos estos modelos que plantean, uno quisiera ver más parámetros en el sentido de, por ejemplo, esa B o esas funciones, pues parecería ser que son prácticamente observables, pero cuando no se conocen, uno esperaría que estuvieran como indexadas por parámetros, pero no los alcanzo a ver. Esa es una primera inquietud desde mi ignorancia, de hecho, bueno, hay otros trabajos que van más en esa línea. Quizá, bueno, opté por mencionarles estos trabajos que hacen la inversión no paramétrica porque pensé que igual era algo que era más específico de este área, que les podía interesar por ver si se aplica a otros problemas. Pero sí, hay trabajos que es cierto que aquí no los he mencionado, que hacen inversiones estadísticas con otros métodos completamente distintos. De los mismos equipos de gente, de hecho, que llevan esta doble línea. Inversión no paramétrica y luego inversión paramétrica con técnicas estadísticas, con filtros, y ya son temas que yo de hecho no controlo muy bien. Son trabajos muy teóricos también lo que hacen ellos, pero sí, estas técnicas estadísticas también las aplican. Ok. Sí, gracias. No sé si eso responde mucho, pero sí que para que tenga referencia de alguien que sí que ha trabajado en eso, el grupo de Magidumik y las publicaciones que ha originado es una primera fuente de técnicas. Ella trabaja con Banks, Thomas Banks, en Norteamérica, y con otro estadístico francés, no recuerdo ahora el nombre, pero por lo menos en Francia es bastante potente este señor. A partir de sus artículos ya pueden ustedes ir tirando del hilo si les interesa más esa vía estadística de inversión, que ellos también la practican. Sí. Perfecto, muchas gracias, Juan. Gracias. Sí. ¿Alguien más? De todas formas, al respecto de esa pregunta también, obviamente, muchos de los trabajos que hay, por ejemplo aquí, de los equipos de Thomas Knowles y de Vendruscolo y otros muchos, la calibración que hacen es por mínimos cuadrados estándar. Tengo los datos, meto, efectivamente, como usted mencionaba, meto las ratios de forma paramétrica con más o menos parámetros libres e intento inferir esos parámetros haciendo un ajuste por mínimos cuadrados a una serie temporal. O bien haciendo algún tipo de inversión bayesiana también. Claro. ¿Alguien más? Ok, se animen. Bueno, yo tengo una. Fíjate que hace tiempo yo también empecé a trabajar un problema de virus. Y el primer modelo que me topé, aquí era el asunto de reproducir
el crecimiento de poblaciones de virus en células cancerígenas in vitro. Y el asunto es que también se halla luego uno este tipo de ecuaciones de fragmentación. Necesariamente hay variantes, como dices, una gran cantidad. Tú dirías, por ejemplo, en el caso de los priones, yo entiendo, no son ni virus ni son bacterias. Los virus también son algo curioso y yo digo difícil de captar, no en la parte discreta, justamente pensando en lo macroscópico, porque además la evidencia, es decir, aquí sí los datos nos dicen, las mediciones que se hacen son a nivel mesoscópico, macroscópico, no microscópico, aunque también se pueden hacer, desde luego, ya hay esto de visualizar un virus, ¿no? Y cómo entra dentro del núcleo, etcétera. Es fantástico. Pero realmente los experimentos que yo me fijé eran más bien in vitro, a nivel de escalas, si quieres, de micras, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ahí no se ven. Es un continuo. Pero justamente pasa eso. A una sola célula llegan varios o a un virus. La infecta y pasa un tiempo en el que llega al núcleo la maquinaria del virus, se reproduce y salen varios. Supongo que lo viéramos como caja negra. ¿Tú crees que este tipo de modelo serviría para decir, bueno, si llega una cantidad finita de virus sobre una célula, podría reproducir, digamos, cuántos se podrían visualizar al final de cuentas como población? ¿Tú dirías que también va por ahí el problema? Pues supongo que se pueden formular modelos discretos. No conozco mucho ese área, pero yo me figuraría que habrá trabajos de ese estilo, no lo sé, ¿eh? Sí, Pero los priones, ya ves que son reminiscencias que tienen muchas células, son estas pequeñas moléculas o a veces son bastante grandes, de hecho incluso muchas enfermedades se pensaba que era de virus y como lo mencionaste al principio, realmente eran de priones, ¿no? Y es mucho más raro, ¿no? Porque en realidad te lo causa un agente que, pues, si los virus, para muchos biólogos, para la mayoría de los biólogos, no son seres vivos, ¿no? Los priones, pues menos, ¿no? Entonces, pero el comportamiento ese es curioso. Es un fenómeno que no vemos a nuestras escalas. Tú no ves que se te injerte ¿cómo se llama? No sé, te pegue una piedra y salgan 10 piedras de tu cuerpo, ¿no? Esos fenómenos son tipo fragmentación o nucleación, dependiendo cómo lo quieras ver. Sí, yo los veo muy propios de este tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, por lo que nos acabas de decir, realmente hay una gran cantidad de variantes de los modelos y el problema es luego, si tienes datos, ¿cómo lo haces compatible con el modelo, ¿no? Entonces, ustedes supongo que están en esta parte de, bueno, ya han trabajado con varios modelos, tienen datos, la idea es cómo hacer compatible, cómo obtener información de los datos a través de su modelo, ¿no? Están trabajando, supongo, este tipo de metodologías, ¿no? Yo directamente no, pero Magui Dumi, que digamos que es la persona que ha trabajado mucho en esta línea, ella sí, ella es colaboradora del equipo de Xu y Omas y Radford, cuyo trabajo les mostré en 2008. Entonces ella sí tiene acceso directamente a datos. Y ha hecho, parte de los trabajos que tiene son de inversiones con técnicas estadísticas, como les mencionaba hace unos minutos. Yo lo que he colaborado con ella y luego con otros equipos es en la fundamentación teórica de estos modelos continuos. De los modelos. Digamos que intentando preparar el escenario para otro fin superior de las técnicas que ellos manejan. Sí, pero yo directamente con datos, con inferencias de datos, en este contexto no he trabajado. Y lo de los virus, pues yo no tengo gran conocimiento, pero lo que les decía, yo creo que es plausible que haya gente que haya planteado modelos de este tipo, pero no los conozco, ¿eh? No los conozco. Claro, muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar, preguntar? ¿Nadie se anima de los estudiantes? Una pregunta, mira, una cosa, a lo mejor eso te lo sabes bien, seguro te lo han preguntado. Si uno quiere hacer el doctorado, por ejemplo, ahí con ustedes, ¿qué nos podrías contar al respecto del programa que tienen? Hay varios programas, de hecho. Bueno, el máster en el que yo doy clase tiene algún tipo de convenio con la Fundación Carolina, que da una serie de becas para estudiantes hispanoamericanos. Claro.
Y bueno, que yo vea, pues en la asignatura de la que yo formo parte, pues igual hay 4 o 5 estudiantes hispanoamericanos por año que han venido por esa vía. Otras fuentes de financiación, ahora mismo no sabría decirles, pero bueno, si tienen interés, quizás le pueda preguntar al coordinador del programa y le pueda mandar a Héctor algún tipo de información ya más precisa. Aparte de esta alternativa de la Fundación Carolina, que sé que existe. Luego en España hay esquemas propios de financiación para estudios predoctorales. Lo que pasa es que el problema quizá para la gente que viene de fuera es que tienen que haber hecho un máster o matricularse en algún programa de máster en España. Y eso ya depende de sus posibilidades, quizás sea viable, quizás no lo sé. Entonces, habitualmente la financiación propia en España requiere que la persona que va a disfrutar de esta financiación para el doctorado ya tenga un programa de máster cuando aplica a la financiación, o al menos las convocatorias más populares, digamos. Muy bien. Y bueno, luego también hay otra vía que es más complicada, que es que normalmente no sé cómo funcionan exactamente en México, pero en España los proyectos de investigación no se los dan a personas, se los dan a grupos. Y cuando se los dan a grupos, a veces dan dinero para contratar a investigadores predoctorales, pero eso ya es muy específico de que conozcan a alguien que tiene un proyecto con dinero para contratar a gente y esta persona les contrate directamente con los fondos del proyecto, que se puede hacer, pero ya es algo muy particular. Sí, eso creo que es más costumbre en Europa, tener algunos centros que financian, por ejemplo, traer doctorantes, ¿no? Bueno, llevar doctorantes a Europa, en particular en España. El Centro Vasco de Investigación, ese sí conozco. Y el catalán también tienen un dinero de la Caixa que tienen algunas ofertas propias a partir de eso. Sí, esos 2 centros suelen tener ofertas, sí. Claro. Sí, no, en México es distinto, de hecho se ha disminuido el asunto de las becas, se supone que se financiaban para hacer doctorados en el extranjero y se han reducido prácticamente a cero con esta administración, desafortunadamente, ¿no? Digo, las becas nacionales existen, pero bueno, la otra alternativa es hacer quizás como una codirección de tesis, por ejemplo, eso también tiende a ser otra alternativa, creo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? A plantear un problema en común. Para eso no creo que haya ninguna barrera. No, creo que no. Incluso movilidad. En México sí todavía, hasta donde yo recuerdo, hay becas de movilidad para los que son becarios del sistema que tiene México de financiamiento de ciencia, ¿no? Que es el CONACYT. Justamente. Pues bueno, ahí está muchas posibilidades, ¿no? Para el que se anime también. Eso es, anímense. Sí, de verdad. Pues muchas gracias. Mejora. Sí. También. Pues muchísimas gracias, Juan, por todo. Buenas noches por allá. Sabemos que son casi las 11, ¿no? Perdón, ahora sí que por el horario, ahora sí que sin querer, queriendo. Esto al final es así. ¿Qué vamos a hacer? Yo supongo que también cuando tenían a los ponentes de Japón, ¿no? Que me dijeron que habían tenido alguno, habrán tenido una... No, nada más que él fue el tiempo es más adelante, entonces él era en la mañana y nosotros éramos en la tarde-noche, entonces no era tanto problema, ¿no? Pero sí ocurre, ¿no? Sí ocurre. Pero bueno. Pero no es problema, no es problema. Sí. Pues seguimos en contacto. Sí, me alegro de que estén bien, de que puedan organizar este tipo de eventos, aunque sean por videoconferencia, y espero que en un futuro mejor y cercano nos podamos ver en Oaxaca, en Casa Matemática o en cualquier otro lugar. Sí, claro, no, pues ojalá que puedas venir en algún punto a la UAM a conocer. Bueno, la Ciudad de México no te la recomiendo, aunque ya la conoces, pero sí aquí andamos, ¿no? Eso es, bueno, sí. Pues mantenemos el contacto. Por favor. Lo que le había comentado, voy a intentar preguntar al coordinador del programa de máster por si le puedo remitir alguna información más específica y cualquier otra cosa que crean que les puedo facilitar. Pues, sí, te lo agradeceremos. Colocaremos, digamos, la información precisamente en la página del Grupo de Ciencia de Datos. Digo que es parte de la promoción que como universidades tenemos que hacer, ¿no? Ofertas por todos lados, ¿no? Y colaboraciones principalmente. De acuerdo. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. A ustedes. Sí. Espero que, bueno, no sé si el nivel ha sido demasiado técnico para los estudiantes, pero bueno, sí.
Ojalá hayan podido aprovechar algo de la plática. Sí, pues yo creo que sí. Y continuamos. Pues sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y nos despedimos. Buenas noches, digo buenas tardes a todos por acá y pues los esperamos la siguiente semana. Perdón, si me permites compartir rápidamente el póster de la siguiente sesión. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. A ver. Entonces nada más voy a compartir. Ya está, ¿no? Ya está, perdón. Sí, entonces, el aviso es para la siguiente semana. Tenemos a la doctora Lili Guadarrama del CIMAD Aguascalientes y nos va a hablar de un problema de imágenes en enfermedades en plantas. Entonces, están cordialmente invitados. Nuevamente a las 3 les haremos llegar las coordenadas en Zoom. Pues sería todo de mi parte. Pues muchas gracias, Gabriel Núñez y compañero, ¿no? de Ciencia de Datos. Hasta luego, entonces. Gracias, Juan. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, nos vemos.